Qué bueno encontrarnos nuevamente, mis queridos amigos, en esta ocasión. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante de gran valor. Nuestro tema para hoy lleva por título La ley y la gracia de Dios. A través de este estudio descubriremos la relación que existe entre la ley de Dios y la gracia. Quiero invitarle en este momento para que usted vaya en busca de su Biblia y de esa manera podamos juntos recorrer las páginas sagradas. Espero que este estudio sea de bendición para usted y toda su familia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10 y el versículo 4. Nos dice lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este pasaje bíblico nos presenta varias lecciones sumamente importantes a cada uno de nosotros. Aquí aparece la palabra porque el fin de la ley. ¿Qué significa la palabra fin en este pasaje bíblico? Por supuesto, mis queridos amigos, este pasaje bíblico y las frases aquí mencionadas deben ser entendidas a la luz del texto y el contexto generalizado del mismo escritor en el libro de Romanos. La palabra fin en este pasaje bíblico significa propósito, objetivo. Pero la pregunta que surge inmediatamente: ¿en qué sentido el fin de la ley es Cristo? ¿En qué sentido el propósito o la meta de la ley es Cristo? Para comprender en qué sentido la meta o el propósito de la ley es Cristo, necesitamos comprender a la luz de la Biblia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, cuál es la función que desempeña la ley de Dios en relación a los pecadores. ¿Cuál es la función de la ley? El mismo escritor en el libro de Romanos nos explica cuál es la función de la ley en relación a los pecadores. Romanos en su capítulo número 3 y el versículo número 28. El apóstol Pablo declara lo siguiente. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. De acuerdo a lo que encontramos en este pasaje bíblico, el ser humano es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, que la función de la ley no es justificar al pecador. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Romanos en su capítulo número 3 y el versículo 20 declara lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es interesante. Es interesante lo que el escritor bíblico, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, describe aquí. El escritor bíblico dice que los pecadores no son justificados por las obras de la ley. El escritor bíblico nos dice que el propósito de la ley en la vida de los pecadores es mostrarnos el pecado, es ayudarnos a identificar el pecado. Así lo dice la última parte del versículo número 20 de Romanos 3. Dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es que entonces, esta descripción que presenta aquí el escritor bíblico nos ayuda a entender en qué sentido el fin de la ley es Cristo, o el propósito o la meta de la ley es Cristo. Entonces, número uno, la ley nos muestra el pecado, nos ayuda a identificar el pecado. Sin embargo, mis queridos amigos, la ley en sí misma no tiene la solución para el pecado. La ley en sí misma no tiene la solución para perdonar nuestros pecados, porque la función de la ley no es perdonar ni salvar al pecador. En este sentido, la ley de Dios nos muestra qué cosa es pecado, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo mismo describe el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 y el versículo 7. Pablo dice que por medio de la ley él conoció
el pecado porque no hubiese conocido la codicia. ¿Qué es la codicia? Si la ley no dijese, no codiciarás. Por lo tanto, lo que necesitamos entender aquí en primer lugar es que el papel de la ley es mostrarnos el pecado, ayudarnos a identificar el pecado, pero no tiene la solución en sí misma en relación al pecado. Entonces, la palabra de Dios nos muestra lo que hace la ley. El libro de Gálatas, capítulo número 3 y el versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3 y el versículo número 24, la palabra de Dios declara lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3 y el versículo 24. De manera, dice la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mire qué interesante lo que describe la Biblia aquí. Vamos a hacer un repaso, así brevemente. En primer lugar, la ley de Dios nos ayuda a identificar el pecado. Yo no hubiese conocido el pecado si la ley no dijese, no codiciarás, dice el apóstol Pablo. Por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, es el conocimiento del pecado. Pero una vez que la ley de Dios me ayuda a identificar el pecado, la ley en sí misma no tiene la solución para el pecado, pero la ley nos lleva a Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice Gálatas capítulo número 3 y el versículo 24. La ley, dice el apóstol Pablo, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. ¿Y qué sucede entonces cuando el pecador llega a Cristo Jesús? Dice que somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Así es que entonces la santa ley de Dios nos ayuda a identificar el pecado, nos conduce a Cristo, nos lleva a Cristo Jesús y Cristo entonces nos justifica. Jesús nos perdona, nos da la salvación mediante su gracia redentora. Vamos a volver a Romanos en su capítulo número 10 y el versículo número 4. Dice el pasaje bíblico que estamos analizando así, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, el fin en este sentido significa propósito, objetivo. La meta de la ley es llevarnos ¿a quién? Es llevarnos a Cristo Jesús, es conducirnos a Cristo Jesús. Una vez entonces que tenemos ese encuentro con Cristo Jesús, Cristo nos perdona. Es por esa razón que la última parte del capítulo 10, versículo 4 de Romanos, nos dice de la siguiente manera. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que entonces la ley nos conduce a Cristo Jesús. En primer lugar nos muestra qué cosa es pecado, nos ayuda a identificar el pecado, nos lleva a Cristo. Cristo nos perdona mediante su gracia redentora y nos da la salvación. Sin embargo, entonces debemos preguntarnos, ¿qué actitud debe de asumir el cristiano que ha recibido el perdón y la salvación mediante la gracia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Por ejemplo, el libro de Romanos en su capítulo número 3, versículo 31, nos dice de la siguiente manera. Romanos 3 y el versículo número 31. Dice así las Sagradas Escrituras. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a hacer un pequeño repaso nuevamente para que podamos comprender con mayor claridad. En primer lugar, la ley de Dios nos ayuda a identificar el pecado, pero la ley no puede perdonarnos. Entonces la ley nos conduce a Cristo.
Cristo nos perdona mediante su gracia redentora. Nos da la salvación. Una vez que hemos recibido el perdón mediante la gracia de Cristo, la salvación mediante la gracia de Cristo Jesús. Los cristianos salvados por la gracia de Cristo Jesús. Entonces, mediante la fe, la Biblia dice que obedecen la ley de Dios, porque la fe en Cristo no anula la santa ley de Dios. Al contrario, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:31, confirmamos y confirmamos la ley. Ahora es interesante que el apóstol Pablo hace énfasis en cuanto a la importancia de la ley. En Romanos capítulo 7 y el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Así es que, mis queridos amigos, los salvados mediante la gracia de Cristo Jesús, la Biblia dice que no anulan la ley de Dios. En ningún momento la gracia de Dios tiene el fin de darnos la licencia. No tiene el fin de darnos el permiso para convertirnos en desobedientes a la santa ley de Dios. Al contrario, como expresión de nuestra fe, de nuestro agradecimiento a Dios, los redimidos por la sangre de Cristo Jesús obedecen los santos mandamientos de Dios. Y con razón, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la Biblia describe que en la etapa final de la historia de este mundo habrá un pueblo que se ha caracterizado por guardar, por obedecer los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis en su capítulo número 14 y el versículo número 12 nos dice de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ah, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la palabra de Dios entonces describe un pueblo que ha sido rescatado, redimido, perdonado, un pueblo que ha recibido la salvación que Cristo nos da mediante su gracia redentora, un pueblo que se ha caracterizado por obedecer los santos mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan en su capítulo número 2 y en su versículo número 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es cierto que la ley de Dios, los mandamientos, no salvan a nadie, pero los salvados obedecen los mandamientos. Como evidencia que conocemos a Jesús, que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. En esto sabemos, dice la palabra de Dios, que nosotros le conocemos. ¿Cómo es que evidenciamos que realmente conocemos a Jesús? Que hemos recibido su gracia mediante la obediencia a su santo mandamiento. El versículo número 4 nos dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo consiguiente, los salvados por gracia evidencian su fe auténtica en Cristo Jesús, su amor para con Cristo Jesús, mediante la obediencia a los santos mandamientos de nuestro Dios.